Hello, everyone. Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos al segundo webinario de nuestras series especiales para celebrar el quinto aniversario de la Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestra casa común. Una bienvenida muy especial a nuestros panelistas de hoy, Elizabeth López Cañeras de Bolivia, Sherry Picto de Nueva Escocia, Canadá y Berta Zúñiga Cáceres de Honduras. Muchísimas gracias por haberse sumado a nosotras. Vamos a presentarles adecuadamente en unos minutos. Me llamo Anne-Marie Jackson y soy directora del Foro Jesuita para Justicia y Fe Sociales en Toronto. Nuestro webinario de hoy en día se va a hacer en inglés y en español, y gracias a nuestros intérpretes Pat y Magali. Y si tienen ustedes una versión actualizada de Zoom, ustedes pueden escoger abajo a la derecha de su pantalla el idioma que ustedes deseen. La tecnología es siempre un problema y desafío constante. Entonces, recuerden nada más de prender su botón de interpretación o cuando lo necesitan. Esperemos que esto va a funcionar. Si acaso hay un problema, por favor, envíen un mensaje en el chat y estamos también grabando este webinar. Ir al botón abajo que dice interpretación y escoger español. Cuando hay panelistas hablando en español, tendrán que apagar la interpretación hasta que la necesitan de nuevo. ¿Está bien? Espero. El Foro Jesuita trabaja para la justicia ecológica y social a través de diálogos, con la esperanza de forjar confianza y amistades, y que este proceso propiciará cambiar de opinión y abrir las mentes de algunos que participan. También quisiéramos ofrecer palabras de solidaridad a las personas de color y las personas indígenas en todos lados por la violencia causada por el racismo. Y todos estamos muy apenados por y estamos de luto con la familia de George Floyd. Recordemos a aquellos que murieron también por incidentes policíacos en Canadá, incluyendo André Campbell y Regis Korchinski-Paquet. Mantenemos siempre en nuestra mente los pueblos y las personas indígenas que han sido asesinadas en circunstancias similares, así también como las mujeres indígenas que han sido desaparecidas y asesinadas, y esta población tiene una tasa de homicidio 4.5 veces mayor que la otra. Tenemos que reconocer el privilegio que tenemos de ser blancos, y tenemos haciendo un llamado a la acción que exige trabajo colectivo para distribuir de manera más justa el acceso al poder y a los recursos, y nos dedicarnos humildemente a trabajar por la justicia para todos. Tenemos primeramente que reconocer la tierra sagrada en la cual vivimos y trabajamos. Reconocemos que esta tierra es una comunidad vida y todos sus habitantes, animales, pájaros, criaturas del agua, insectos, los hongos, los microbios, todos ellos sostienen la vida. Estos territorios que han sido el sitio de actividad humana de más de 15.000 años. Esta tierra de la cual estoy hablando es el territorio de los Huron-Wendat, los Pitun, que son los pueblos originarios, y también de Ondo-Waga, y más recientemente de los Mississaugas del río Credit. El territorio está sometido en un acuerdo entre la Confederación de Haudenosaunee y también la Confederación de las Naciones Ojibwe y aliadas. Hoy día nos reunimos en estas tierras que son ahora también la casa o el hogar de una miríada de seres vivos, y esa es ahí también el hogar de pueblos indígenas de esta isla, la Tortuga. Reconocemos esto con gratitud y recordamos nuestras responsabilidades sagradas como pueblos del tratado. Tratamos de decir estas palabras de manera convincente, recordándonos siempre de nuestras responsabilidades.
Este evento está copatrocinado por Kairos Canadá y por los jesuitas internacional de Canadá. En nuestro webinario quiere explorar lo que quiere decir sobre el cuidado de nuestra casa. Es claro que la extracción de los recursos es un tema fundamental, pero notamos que en el texto de Laudato Si no se refieren a las cuestiones de género. Entonces, por eso vamos a ir con mayor profundidad para enfocarnos en el impacto del extractivismo sobre las mujeres. Y tenemos una hora, hora y media. Entonces, vamos a tener tiempo también para hacer preguntas. Como verán ustedes, los pueden poner en español o en inglés. Nuestra colega Victoria Blanco va a unirse a nosotras para acoger las preguntas. Ahora quisiera invitar a Jenny Cafizo, directora de Canadian Jewish International, para que nos presente a la primera ponente. Jenny, por favor. Buenos días o buenas tardes, depende de dónde está cada uno. Muchísimas gracias, Anne-Marie, y por esta oportunidad de compartir con el foro y con Kairos en este evento importante. Nuestra primera panelista es Elizabeth López Canelas y es un gran honor de poderle presentárselas. Ella es la primera ponente. Elizabeth es que ha trabajado durante más de 20 años acompañando a diversas organizaciones indígenas y campesinas, en particular a organizaciones de mujeres, en la defensa de sus derechos sociales y ecológicos amenazados por la empresa extractiva. Actualmente, Elizabeth trabaja con una organización que se llama Terra Justa y también pertenece al colectivo Territorios en Resistencia. Y con eso le doy la bienvenida a Elizabeth. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jenny, por la introducción. Te agradezco mucho la presentación. Y también gracias a Marc por la invitación y bueno, a todo el set que ha estado trabajando para realizar este evento. Quiero agradecer de manera particular a Marc por habernos ayudado a facilitar este evento, pero también quiero decir que me siento bastante emocionada porque estoy compartiendo la mesa con Bertita, a quien no conozco personalmente, pero sí conocí a su madre y con quien compartí también una mesa sobre extractivismo hace unos años atrás. Bien, yo, como ya mencionaban en la presentación, yo estoy en Bolivia, yo vivo en Bolivia, soy de acá, y quiero dejar en contexto que voy a hablar y voy a contar lo que está pasando desde el contexto boliviano. El contexto boliviano es imposible de entender y de explicar si no recordamos que ha sido este territorio el que ha nutrido que ha sido saqueado y ha nutrido de grandes riquezas al mundo entero, desde la explotación del Cerro Rico de Potosí. Es en ese sentido que nosotros tenemos la minería muy arraigada a nuestras vidas, a nuestra historia, a nuestra forma de ser también, ¿no? Yo trabajo ya hace bastante tiempo, como lo mencionaba también Jenny, acompañando, siguiendo procesos y siendo parte del activismo antiminero en mi país. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ese contexto, quiero partir mi exposición, he organizado mi exposición desde el relato de tres historias, ¿no? Tres historias que me parece reflejan en gran parte todo lo que es la problemática minera y la problemática de las mujeres frente a la minería. El primer relato es la historia de Juana, una mujer aymara de una comunidad que se llama Corocoro, en la ciudad de La Paz, donde se extrae cobre, ¿no? Se extrae cobre por una empresa estatal. Hago un paréntesis para decir que nosotros tenemos básicamente tres tipos de minería: la minería estatal, la minería cooperativizada y pequeña, y la minería mediana. No hablamos de gran minería por la producción, por el tamaño de producción de minerales. Estamos hablando de minería relativamente mediana, ¿no? Juana me decía hace unos años, cuando estaba recorriendo su territorio,
que ella nunca se le había preguntado, nunca se le había consultado sobre la expropiación de sus terrenos para la ampliación de esta actividad minera. Las reuniones que se realizaron en su pueblo, en su comunidad, eran reuniones entre los mineros y entre representantes de la comunidad, la mayoría varones. Estas reuniones fueron realizadas en español, ella era monolingüe aymara, por lo tanto no se enteraba de lo que pasaba, pero además era una mujer ya mayor, era viuda y estaba sola. Ella no había terminado la primaria en la escuela, por lo tanto tampoco podía leer los documentos que eran facilitados o pasados por la empresa. Es así que Juana jamás entendió nada de lo que estaba pasando. A ella se le arrebataron sus tierras y nadie la ayudó en el proceso de denunciar este arrebato de estas tierras. Tuvo que cambiar su forma de vida, ¿no? El segundo relato, el que quiero hacer mención, es de doña Luisa Medina. Ella también era una persona de la tercera edad, de una comunidad que se llama Teoponte, que está en el norte amazónico en Bolivia, donde existe mucha extracción de oro, extracción de oro legal e ilegal. Es una zona de Amazonía donde se saca el oro aluvial. En esta zona hay una presencia muy importante de lo que llamamos las cooperativas mineras. Las cooperativas mineras son agrupaciones pequeñas que están amparados bajo un paraguas social por el cual tienen mucha flexibilidad de trabajo en los territorios. Pero también tienen muchas ventajas, como por ejemplo las cooperativas, al ser pequeñas organizaciones, pueden asociarse con empresas privadas o tener capital privado extranjero. Es así que en esta zona hay una expansión de cooperativas mineras totalmente descontrolada, con capitales chinos y capitales colombianos. Bueno, doña Luisa igual sufrió el avasallamiento en sus tierras. En este caso no era, ni siquiera era que había reuniones entre comunarios y mineros, era directamente avasallar los terrenos, ¿no? Porque también son terrenos que están en comunidades que están más dispersas que en el altiplano. Estas comunidades de Amazonía están un poquito más dispersas. Bueno, los cooperativistas violentaron su territorio, violentaron la integridad física de doña Luisa y lograron invadir sus tierras y apropiarse de sus tierras. Doña Luisa y su hija hicieron una serie de denuncias y de demandas ante diferentes medios de comunicación, ante diferentes entidades del Estado, ante derechos humanos, varias instituciones que deberían de precautelar los derechos de estas poblaciones. Pero a pesar de haber hecho las denuncias en reiteradas ocasiones y por más de 3 años, ella nunca recibió respuesta sobre las mismas, ¿no? Entonces ya tenía un legajo de documentos donde estaban todas las cartas al Ministerio de Minería, al Ministerio de Medio Ambiente, a Defensoría, etcétera, pero en ningún momento fueron atendidas estas denuncias y el Estado pues simplemente ha brillado por su ausencia, dejando en impunidad varios de estos casos. Un tercer relato es la historia de doña Casimira. Doña Casimira vive en la comunidad de Poquerani. Poquerani está ubicada en el departamento de Potosí, en el sur del departamento de Potosí. Y doña Casimira, pues hace poco tiempo me contaba cómo ella había vivido la introducción de una mina en su comunidad por la década de los 50, a finales de la década del 50, cuando ella era una niña. Como una empresa mediana, en este caso, de capitales privados nacionales, había introducido para explotar los yacimientos, cambiar el sitio del pueblo, despojar a la gente de su territorio para empezar a explotar los minerales. Ella quedó huérfana como a los 15 años porque su madre fue violada y fue asesinada por los mineros. Este crimen, que si bien era de conocimiento de toda la comunidad, nunca fue investigado, jamás se llevó a la justicia y solamente quedó en la memoria de doña Casimira todo el proceso de, primero, haberle quitado a su madre, segundo, haberle quitado sus tierras. Como fruto de este hecho, doña Casimira migra a la ciudad de Potosí y bueno, a trabajar de lo que puede, trabajar de una manera muy precaria e informal.
Y en cuanto ella logra tener ya algo de capital y ser un poco mayor, se junta con varias de las personas de su comunidad que igual habían sido despojadas e inician un proceso de búsqueda, restitución de derechos y restitución de territorio. Esta lucha, que ya tiene como 30 años, ha dado algunos frutos, y entre ellos que ella ha podido recuperar sus tierras. Las tierras de doña Casimira habían sido expropiadas por la empresa minera para establecer en este pedazo de tierra una cancha de tenis. No era para la explotación minera, sino para los usos recreativos de los mineros. Entonces ella ha logrado en los últimos 2 años recuperar sus tierras y ha vuelto a sembrar y ha vuelto a cosechar, y ahora está en ese proceso de poder garantizar que haya agua para sus cultivos y para su comunidad. Bien, les narro estos 3 hechos porque me interesa resaltar 3 elementos hay varios que se entrecruzan y se repiten, pero hay como 3 elementos que me interesa resaltar de cada uno de los relatos. En el primer relato me interesa que visualicemos y comprendamos esta ruptura de los tejidos sociales, ¿no? Si hay algo que hemos aprendido, que las empresas hacen con que lo hacen muy bien, las empresas han desarrollado una expertise al momento de atacar a las bases sociales, a los tejidos sociales de las comunidades. Básicamente saben cómo ingresar y cómo entrar a negociar desde un lenguaje masculino, desde un lenguaje patriarcal, y enganchar a los varones normalmente hacia el trabajo productivo minero. Entonces, cuando ocurre esta descomposición, esta fractura del tejido social, es mucho más difícil que hayan procesos de resistencia o procesos de restauración de justicia que sean más efectivos. Normalmente, estos procesos de descomposición del tejido social va a atacar de manera particular a las mujeres, a los ancianos y, bueno, a los niños de una manera muy específica, porque va a generar una serie de disputas por acceso a fondos económicos. Entonces, en el relato que contábamos de doña Juana en la comunidad de Corocoro, vemos evidentemente cómo esta ruptura del tejido social hace que en la misma comunidad la gente no se proteja, no se cuide entre ellos y más bien negocie y facilite el proceso de expropiación de zonas a mujeres, en este caso una mujer que era viuda, que tenía menor capacidad de defenderse frente a sus pares, además monolingüe aymara, además tercera edad, ¿no? En el segundo relato, me interesa que nos quedemos con este concepto de los estados cooptados, es decir, en nuestro caso, en el caso de Bolivia particularmente, nosotros nos definimos como un país minero, ¿no? Por esta historia, por este imaginario construido a través de la colonización, a través del saqueo de nuestros recursos, siendo que realmente somos un país muy empobrecido y siendo que las zonas de donde se extraen minerales son zonas mucho más empobrecidas todavía que el resto de los departamentos del país. Bien, estos estados cooptados funcionan en una dinámica en la que están al servicio de las empresas o que hay élites de poder, élites mineras en nuestro caso, que son parte de estos estados. Entonces, estos estados cooptados lo que hacen es generar una serie de normativas que, si bien reconocen los derechos de los pueblos indígenas, reconocen los derechos de protección a las mujeres contra todo tipo de violencia, como en nuestro caso, reconocen el hecho de los derechos ambientales como temas prioritarios, como por ejemplo, en nuestro caso, el reconocer el agua como derecho fundamental, derecho humano fundamental por encima de cualquier otra actividad, que si bien desarrollan toda una normativa que parece ser que están realmente precautelando todos estos derechos, en la práctica no son efectivos. No son efectivos desde la flexibilización de estas normas, primero, pero también desde la generación de omisiones, ¿no? Es decir, los estados, en nuestro caso, los gobiernos, no generan presencia directa de control, de fiscalización, de seguimiento a las diferentes operaciones mineras en el país. Es decir, si hay una denuncia por contaminación ambiental y debería de estar ahí el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Minería, ellos no van a ir,
No lo van a hacer de hecho, no lo van a hacer de oficio, y más bien lo que van a hacer es dejar en indefensión permanente a las comunidades, a las mujeres que están siendo afectadas por estas actividades. Un caso dramático en el caso de Oruro, en la afectación por minería, es una comunidad en Bolívar, en una zona minera, donde las mujeres han ido perdiendo, la comunidad y las mujeres han ido perdiendo secuencialmente el recurso agua, de tal manera que al día de hoy la comunidad se abastece de agua, los que quedan en la comunidad, porque la comunidad, las mujeres han tenido que emigrar, pues los que se quedan en la comunidad se abastecen por agua que traen en cisternas una vez por semana. Es decir, ese nivel de no control de las operaciones mineras es que tienen estos estados cooptados, ¿no? El tercer relato es una historia de injusticia y despojo estructural. Básicamente lo que me interesa que veamos con este tercer relato es cómo a través de la historia hay un proceso sistemático de despojo de las poblaciones, ¿no? Y este despojo tiene que ver también con la injusticia sistemática. Cuando nos contaba doña Casimira el hecho de que su madre había sido violentada, había sido asesinada y que nadie hizo nada, ella lo contaba con decir, han sido ellos, pero nadie más va a poder hacer nada. Ha sido todo un proceso de esta mujer de volver a este sitio, de volver con su historia a encontrarse en este espacio y no olvidar, ¿no? Está en este proceso de estamos reconstruyendo la historia, intentando buscar precisamente justicia para estas injusticias, ¿no? Porque un problema de la impunidad es que una vez que generas una impunidad sistemática, la gente ya no cree, ya no hay en qué creer, ya no tienes un mínimo de esperanza. Entonces la idea es como romper esta idea de la impunidad, que es algo que me parece fundamental de este último relato, ¿no? El hecho de que ella esté volviendo a la comunidad de donde ha sido expulsada, de que esté volviendo a sembrar, también nos está hablando de esta capacidad de resiliencia de las mujeres, ¿no? Y eso es algo que es muy importante, sobre todo en comunidades como la nuestra, en sociedades como la nuestra, mineras, donde este proceso de usurpación de territorios es muy presente todavía. Entonces, esta capacidad de resiliencia me parece que es importante. Y este último relato me parece fundamental porque realmente refleja un poco lo que ha estado pasando con también las otras mujeres de las que les he hablado, y es que todas ellas, en diferentes circunstancias y de diferente manera, han vuelto a sus territorios a sembrar, ¿no? Y ellas reconocen y pueden conocer muy bien cuáles son los impactos de la minería en sus cuerpos, en el cuerpo de sus hijos, en la salud, en el agua, en el medio ambiente, en la tierra, y pueden contarte y narrarte de una manera muy técnica también y muy natural cómo la minería va degradando no solamente el ecosistema, sino tu cuerpo, y va degradando también tu sociedad. Entonces, desde ese conocimiento, estas compañeras han vuelto a sus territorios, están trabajando en sus territorios y están iniciando procesos de resistencia. Y les narro estas tres historias de lugares que ustedes no conocen, lugares que están muy, muy, inclusive alejados de las zonas urbanas importantes, entre comillas, del país, porque creo que de eso se trata la apuesta a la vida, ¿no? Yo estoy convencida de que las luchas que parecen pequeñas, estas luchas concretas, son una apuesta a la vida, ¿no? Y esta apuesta a la vida hace presente esta necesidad de fortalecer la micropolítica, esta necesidad de agarrar en nuestras manos el derecho a vivir mejor, negarse a olvidar, esta búsqueda de justicia que se la puede hacer desde el cambio normativo, desde la recomposición de los tejidos sociales, desde la reinvención de tejidos sociales, desde el desafío al poder establecido, desde reclamar solamente el agua para sembrar. Solamente el hecho de que tengas la cantidad de agua suficiente para sembrar y generar una serie de luchas para no perder estas fuentes de agua. En ese sentido, hay una apuesta a la esperanza concreta que viene de esta larga historia de resistencias y estas memorias femeninas.
creo que ya estoy. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu presentación tan interesante y desde una experiencia vivida que ha aportado mucho para nosotros. Muchísimas gracias. Realmente ha sido, yo sé que ya va a haber muchas preguntas y comentarios y entonces esperamos más tardecito. Muchas gracias. Entonces, ahora pasamos a nuestra segunda presentación. We pass on to our next. Entonces ahora vamos a dar la palabra a nuestra próxima ponente, que es la doctora Sherry Pictou. Es con gran placer y honor de poderla presentar. La doctora Pictou es una mujer Mi'kmaq de Listikuk, que quiere decir el agua que pasa por las grandes rocas. Seguro que mi pronunciación no fue la mejor, pero bueno. Y es de las primeras naciones de Bear River en Nueva Escocia. Ella es profesora adjunta en el Departamento de Estudios de la Mujer en Mount St. Vincent y ella está y también está trabajando en la Facultad de Derecho y de Gestión. Es también antigua jefe de su comunidad y antigua presidenta del Foro Mundial de Personas Indígenas. Ella trabaja sobre las relaciones con el feminismo indígena y también el conocimiento indígena. Es con gran placer que le damos la bienvenida y es con gran interés que estamos esperando escuchar sus reflexiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación y gracias, Elizabeth, por haber compartido esos relatos. Dos contextos muy diferentes, pero con muchas similitudes, sobre todo al nivel de la desposesión y el despojo de las tierras y cómo eso impacta a las mujeres indígenas. Y voy a quizá a pasar ciertas cosas, pero esta mañana se me hizo una entrevista porque el 3 de junio, hace un año justo, tuvimos la comisión o el informe sobre la Comisión de Investigación sobre las Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas. Eso fue el año pasado, en junio. Para quienes ustedes han seguido las noticias, puesto que estamos en plena pandemia, el gobierno de Canadá anunció que por ahora se iba a postergar este informe a causa de la pandemia. Y esto para nosotras es una gran preocupación. Entonces, déjenme nada más contarle un poco. Cuando este informe de esta investigación vino con 140 recomendaciones, algunas de ellas, las más fuertes, eran a nivel de la gobernanza y por qué las mujeres no habían participado, habían sido excluidas de todo lo que es gobernanza, gobierno, y que también tenía que haber impactos de género cuando se trata de la explotación de los aprovechamiento de los recursos, sobre todo en la industria extractivista. Este informe se publicó hace un año y 2 semanas más tarde se aprobó el oleoducto en Columbia Británica. Ustedes saben que en Columbia Británica hay luchas que están dirigidas por mujeres indígenas, están Canujos y muchas otras, que llevan una lucha de años contra estos oleoductos. Ahora quiero venir a este aniversario de este informe y la pandemia se utiliza como razón para no actuar sobre las 231 recomendaciones que contiene. Llevo suficiente tiempo
tiempo para escuchar de nuestros ancianos en mi pequeña comunidad que los ancianos hablaban de la viruela y ese tipo de pandemia, si no les hablo de 1600, no, hablaba de los años 1900, tuvimos tuberculosis y todo. Tenemos tumbas donde muchísimas personas se enterraban en un mismo día. Y entonces en esta entrevista yo hacía el paralelo extraño, porque si ves la historia, ves como la viruela y otras enfermedades se trajeron de manera intencional a las personas indígenas y después vino la hambruna para sacarla a la gente de las tierras para poder aprovechar esas tierras. Entonces ha habido reformas. Hoy día sabemos, por ejemplo, que cualquier mujer indígena que resiste a la explotación de sus tierras y el recurso agua, se les criminaliza, se les hacen demandas y eso sucede en todo Canadá. En mi propia comunidad tenemos abuelas de mi comunidad que están luchando contra los conductos de gas, donde quieren sacar sal para echarle esa sal a los ríos donde ellos pescan desde generaciones. Entonces tenemos Olustuk, que es un pueblo bello con muchas abuelas que llevan años también de luchas contra unas minerías allí en Nuevo Brunswick. Yo trabajo con ambas abuelas para conectarse con otras personas que defienden la tierra y también hay que decir que trabajo con Kairos en un proyecto y acabamos de lanzar el otoño pasado un sitio web que se llama Extracción de la Tierra Madre y queremos que defensores de la tierra tengan una voz ahí. Esto es nada más una introducción es el contexto de esta isla de la Tortuga, que es donde vivimos. Quisiera nada más destacar algunos aspectos. Hay un tipo colonialismo contemporáneo y yo sé que otros y muchos canadienses que no que dicen, bueno, ¿cómo es eso? Sí, cuando hablas hay diferentes tipos de colonialismo y si quieres salir un poco de lo conocido, no es un país que un poco desposee un país, no, pero lo que se olvida aquí en Canadá, que lo que vino con el colonialismo es el patriarcado. Y estos son dos términos un poco académicos, pero está dominado por los hombres. Hay dominación masculina en las estructuras de gobierno, también de nuestras propias comunidades. Y si podemos hacer una historia crítica, pero tenemos una historia de mujeres indígenas que están debajo de la jerarquía que sin derechos, que eran víctimas de discriminación. Y los últimos trazas de la discriminación de la mujer indígena, que lo llamábamos la ley sobre los indios, y que mucha gente celebraba que dices muy buena cosa porque ahora las mujeres indígenas han luchado contra el gobierno llevándolo a corte para eso. Pero la ley sobre los indios viene desde 1867 y también hay otros aspectos legislativos del colonialismo donde tuvo
les llevó 29 equipos de verdad para sacar de la ley toda la discriminación contra la mujer. Pero como Elizabeth bien lo decía, hay una falta de consulta, una falta de consenso también. Y parece que nuestros derechos que vienen del tratado, los derechos indígenas o la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, aquí en Canadá se están reinterpretando y cuando se trata de negociar, las negociaciones se paran a nivel de liderazgo bajo la ley sobre los indios y no hay ningún mecanismo que exista para consultar a las bases. Y eso es lo que causa problema aquí en Canadá, porque cuando damos amenazas a nuestras fuentes de alimentos, de agua, de tierra y queremos defenderlas, entonces de repente estamos completamente chocados diciendo, pues todas estas cosas han sido negociadas sin que no supiéramos. Pero eso es un grupo selecto del liderazgo que hace las negociaciones. Entonces yo escribí algo que se llama Descolonizar la descolonización y que salió en una revista de South Atlantic. Entonces, si quieren ver, yo podría hablar un poco después de la política aquí en Canadá, pero si quieren conocer más, está ahí. Pero lo que es completamente devastador, esta estrategia de dividir para mejor conquistar entre el liderazgo hereditario, entre la gente de las bases, es que lo que se transmite con todo esto y dice que estos grandes proyectos contribuyen a nuestro bienestar, pero quiero aclarar que no estamos en contra del desarrollo, pero sí lo que queremos es un desarrollo verde, sostenible, no un desarrollo que causa contaminación y que está expoliando, está despojando la madre tierra. Entonces, no pasaré mucho tiempo, seguramente habrá preguntas y podremos dialogar, pero quisiera terminar diciendo, hablando un poco del trabajo que hemos estado haciendo con Kairos. Y es unas siglas que es un organismo independiente del gobierno para regir un poco las industrias. Y aquí se llama, hay el defensor de los pueblos para frente a las empresas. Y ese nombramiento nos dio mucha esperanza. Y, porque el otro lado de esta medalla quiere decir que muchas de estas compañías, algunas extranjeras y canadienses en particular, las mineras, no sé cómo decirlo, están violando los derechos humanos y están contribuyendo a la violencia contra las mujeres indígenas, como en otros países del mundo, en Latinoamérica y en tantos otros países. Pero si no podemos hacerlos imputables para que sean responsables, que haya una imputabilidad sobre los actos atroces contra las mujeres del mundo indígenas, estaríamos muy pesimistas. Entonces esperamos que haya tal defensor. Pero antes de terminar, quisiera hablarles de la película Invasión. Ahí en esa película se muestra cómo la policía, la seguridad, no están ahí para proteger a la gente, están para proteger precisamente el sector corporativo, empresarial, las industrias extractivistas. Entonces, ahora estamos en plena pandemia
están posponiendo o están cancelando mucho no van a hacer nada sobre el informe sobre las mujeres asesinadas y desaparecidas, pero se están llevando a cabo los oleoductos y se les considera a los trabajadores que van a hacer esos oleoductos como trabajadores esenciales. Entonces, mientras las mujeres están haciendo frente a esta pandemia, y que las están sacando de sus tierras para que este megaproyecto de oleoducto continúe. Y nada más dejo esto, pero diré que tenemos, como dijo Elizabeth, tenemos defensas, abogacía, plegar, y que son pequeños grupos y que tenemos que ir con mucho que no dejamos a las mujeres indígenas como víctimas, porque no, ellas son agentes de cambio, su trabajo está en la vanguardia contra tantas cosas y tienen una resiliencia tan grande y tengo un enorme respeto por las mujeres con las quienes trabajo y con las mujeres indígenas del mundo entero. Y eso es parte Thank esencial de you mis very relaciones. much, Sherry, for this important witness and voice from indigenous people Muchísimas gracias por Canada. esta voz de los pueblos indígenas en Canadá. Y es en este momento donde hacemos estas conexiones mundiales. Entonces, una gratitud profunda por su presentación. Finalmente, vamos a pasar a nuestra última ponente. Entonces, me da mucho gusto presentar la última presentación, la última ponente, que es Berta Zúñiga Cáceres. Berta es la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, COPIN, y es hija de la lideresa del pueblo lenca, Berta Cáceres Flores. Muchos sabrán que Berta Cáceres fue una destacada activista hondureña que por más de 20 años luchó por los derechos de su pueblo y de la mujer, por la justicia social y la administración correcta de los recursos naturales. Ella, hasta la hora de su muerte, fue una de las directoras fundadoras de la COPIN. Y somos honrados de tener con nosotros a Berta, su hija, quien lleva en su corazón el espíritu y compromiso con el pueblo y el coraje de su madre. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros desde Honduras, donde estabas presentando un libro justo hoy día, nos puedes contar, y somos realmente felices que has podido estar aquí con nosotros hoy día. Muchas gracias y te doy la palabra ahora. Hola compañeras y compañeros. Bueno, sí, efectivamente hoy estamos cumpliendo 51 meses del asesinato de de mi madre, de nuestra compañera Berta Cáceres, y como un homenaje, este día se ha lanzado un libro por parte de la periodista Nina Lacani. Este libro se llama ¿Quién mató a Berta Cáceres? Pues por los momentos solo se encuentra en inglés, pero esperamos tener una versión, ya que pues dentro de este libro se describe justamente esto que estamos conversando hoy, y es cómo operó la implementación de un proyecto hidroeléctrico en una de las comunidades del pueblo lenca en las cuales trabaja COPIN, y bueno, cuenta cuáles son esos intereses detrás de este crimen. Yo primero que todo decirles que me siento plenamente identificada en lo que comentaban las compañeras que me antecedieron, principalmente en lo que expresó la compañera Elizabeth de Bolivia. Creo que pues en el Avia Yala tenemos estos puntos en común, es ese mismo patrón
del modelo extractivista al que se le suman los proyectos de generación de energía que no responden a esos intereses de los pueblos, sino que a el mismo modelo de saqueo, de explotación, de implementación de megaproyectos turísticos y otros que necesitan mucho de la energía para poder materializarse. Y bueno, en nuestro país nosotros tuvimos un golpe de Estado que ustedes conocen en el año 2009, que produjo una intensificación en este modelo extractivista, pero también en el fortalecimiento de un modelo gubernamental basado en el autoritarismo, en la poca participación ciudadana, en la militarización de la sociedad para garantizar estos intereses y pues unos niveles de impunidad que se han exacerbado. Todo esto ha producido un clima de violencia bastante fuerte en nuestro país, donde hay un pueblo que sigue luchando cada día por generar otras condiciones de vida bajo la igualdad para los pueblos, bajo la armonía de paz para la sociedad y de justicia. Bueno, comentarles que para el COPIN, que es una organización que trabaja con múltiples comunidades, que también es una organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas, en particular del pueblo Lenca, un pueblo que ha sido oprimido, como saqueado, todos los pueblos indígenas en el mundo, creo yo, pues ha tenido una lucha bastante difícil desde siempre, pero bastante recrudecida desde ese golpe de Estado, y que al día de hoy pues no logramos salir de ese contexto, de esa situación. Bueno, comentarles que, como decíamos, ese patrón exacto, como lo describió la compañera Elizabeth, es el mismo que tenemos acá, la no consulta de los proyectos que se implementan en las comunidades, en la creación de esos conflictos sociales, la militarización, la represión, la violencia, los asesinatos. Bueno, nosotras hemos denunciado desde el 2010 más o menos una cantidad de 49 proyectos de generación de energía solo en nuestro territorio que han sido inconsultos, que muchos de ellos esos son implementados bajo ese mismo patrón. Bueno, emblemática ha sido uno de esos procesos que es en la comunidad de Río Blanco, una comunidad que ha hecho resistencia al proyecto hidroeléctrico Aguasarca y por el que han muerto una cantidad significativa de miembros de esa comunidad, entre ellos el líder comunitario Tomás García y también, bueno, la compañera Berta Cáceres, que imaginamos que ustedes conocen. Bueno, decirles que pues al ser tan parecido, pues no me voy a detener a hacer una descripción del mismo, pero quería pues aportar en este conversatorio para hablar de un actor bastante determinante en la generación de estos conflictos sociales y ambientales, que es el financiamiento internacional. En el caso del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, como uno de estos proyectos que se implementan en nuestro territorio, tuvimos la experiencia de, pues en esa lucha, pensar en hacer incidencia o hacer o generar algún tipo de diálogo con los bancos financiadores, que en este caso estaban relacionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica, se llama así. Sus siglas son BCIE. También otro de los bancos que de manera indirecta tuvo participación fue el Banco Mundial, un fondo de desarrollo de Holanda y un banco de desarrollo de Finlandia. Bueno, cabe destacar que un informe de personas expertas que fue producido en el marco de la investigación al asesinato de mi madre Berta Cáceres señaló que el proyecto y la empresa constructora de este proyecto
no contaban con los recursos económicos para materializarlo. Fue materializado gracias al financiamiento internacional, y que este financiamiento internacional sirvió para agudizar, incrementar las acciones de ataque sistemático y de violencia hacia el Copín y entre ellos hacia Berta Cáceres. Entonces esto pues es muy fuerte decir que pues nosotros en esta batalla por hacer justicia para ella intentamos mantener esos espacios de diálogo. Sin embargo, estos bancos financiadores siempre respaldaron la actitud y el comportamiento de la empresa aquí en Honduras, a las que ellos le daban financiamiento. Y no solo eso, sino que argumentaban que estas comunidades no eran indígenas, o sea, unos bancos europeos, unos bancos multinacionales decían que estas comunidades no eran indígenas y por tanto no había obligación de consultarles. Y bueno, también señalaban que la comunidad, que Copín eran una organización violenta, fomentaban la criminalización a la misma, apoyaban, digamos, en todo momento incluso las acciones de judicialización a la compañera Berta Cáceres, que la empresa intentó procesarla judicialmente en 2 oportunidades. Bueno, decirles que obviamente por el impacto que tuvo este crimen, nosotras pensamos que era la oportunidad, una oportunidad para también expulsar a estos bancos o exigir su salida inmediata. Sin embargo, ellos se negaron a salir, decían que no tenían ninguna responsabilidad, incluso que hasta que no hubiesen pruebas contundentes de que el asesinato de Berta Cáceres estaba vinculada a la empresa, ellos no asumían ningún tipo ni de responsabilidad indirecta. Bueno, nosotros hemos hecho un proceso de búsqueda de justicia donde legalmente y con todas las limitaciones solo hemos logrado enjuiciar a los autores materiales y algunos intermediarios, 2 de ellos están vinculados a la empresa DESA, desarrolladora de este proyecto. Uno es el gerente social, comunicaciones y ambiental de la empresa. El otro es el ex jefe de seguridad y también fue enjuiciado un mayor de las Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar del Orden Público, que tiene un cargo bastante alto. Eso, digamos, nos da los indicios de que en este crimen participó tanto la empresa como también las fuerzas de seguridad del Estado y por tanto existe una responsabilidad del Estado de Honduras. Bueno, nosotras luego de hacer campañas también con la comunidad internacional solidaria, logramos más de 1 año y medio después la salida del banco holandés y posteriormente del finlandés y de una empresa alemana que era la proveedora de las turbinas. Después de eso, decir que logramos materializar un proceso legal en contra del banco holandés, donde se le enjuicia por negligencia en cuanto a sus inversiones. Esta experiencia nos ha servido para comprobar, primero, que igualmente, como lo decían las compañeras, en nuestro país no se respetan los derechos de consulta previa y libre e informada, y no solo no se respetan, sino que incluso se ha intentado falsificar esos procesos para aparentar una dicha legalidad. En Honduras tampoco existe una legislación nacional que regule el derecho a la consulta, y cuando se ha intentado hacer o se ha propuesto ha sido para coartar el derecho de los pueblos a ser consultados, como que se les va a preguntar, pero lo que digan no tiene ninguna validez, o sea, falsear
el espíritu verdadero de los derechos de los pueblos indígenas. Decir que pues, estas batallas no son fáciles, obviamente que comunidades tan empobrecidas, marginalizadas, pisoteadas por los estados y las empresas, logren tener demandas como esta, solo simbólicamente ya son una gran victoria para los pueblos, ya que no tenemos ni los recursos ni muchas veces las capacidades, pero nos abrazamos solidariamente para poder empujar estos procesos. Y bueno, creo que eso es algo como positivo que podemos impulsar los pueblos. De ahí, bueno, hemos sabido que ni este es un comportamiento raro en Honduras por parte de las empresas, es el patrón que utilizan de manera permanente, pero también es el patrón que muchos de los bancos y entidades financieras internacionales están utilizando, incluso a nombre del combate del cambio climático y dando un montón de dinero para que se materializa en violentar a las comunidades. Entonces, bueno, eso es un tanto lo que yo quería compartir con ustedes, compañeras. Decir que nosotros también tenemos unas batallas bastante difíciles en Honduras, donde no son respetados los derechos de las comunidades indígenas, donde en medio de la cuarentena, por ejemplo, el extractivismo sigue teniendo permiso para operar. La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente ha creado plataformas virtuales para que las empresas puedan solicitar licencias en medio de la cuarentena, donde hay una impunidad a ese sistema financiero que muchas veces es ciego a lo que las víctimas de las comunidades estamos contando, y donde no hay marcos regulatorios ni nacionales ni internacionales en el caso de que bancos, incluso gubernamentales, se vean involucrados en proyectos violentos que laceran los derechos de las comunidades o que incluso han vulnerado el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Entonces, bueno, decirles que también en ese sentido nuestra búsqueda de justicia por la compañera Berta Cáceres es simbólica porque recoge lo que miles de líderes sociales y ambientales en América Latina padecen, por esos mismos actores que atacan a los pueblos, y también por crear condiciones de ruptura a la impunidad y de procesos aleccionadores para estos actores que participan de estos ataques o de estos proyectos violatorios a los derechos de las comunidades. Muchas gracias, Berta, y también gracias a Elizabeth y a Sherry. Estoy tan agradecida de tener la oportunidad de escuchar sus historias. Les agradezco todo el trabajo que hacen para proteger a la Madre Tierra. Ahora tenemos algún tiempo para algunas preguntas. Les recuerdo que si quieren hacer preguntas, de dejarlo, de escribirlo en el chat y las podemos tomar. La primera pregunta es para todas ustedes. ¿Qué podemos hacer en nuestros propios contextos para contribuir a visibilizar y apoyar las luchas de mujeres y sus formas de activismo en contra del extractivismo? ¿Cómo podemos tener puentes, una alianza entre norte y sur, aun con quienes hemos sido beneficiados por nuestro privilegio blanco o de clase, o por la explotación extractivista? No sé cuál quiere responder a esta pregunta. Bueno, puedo comenzar un poco con las dos. El tema de visibilizar las luchas en los contextos. Bueno, las voces de las mujeres en general, en todos los ámbitos, normalmente muy excluidas de los sistemas oficiales de comunicación. Es decir, nosotros aparecemos en noticia y somos noticia cuando a las mujeres nos asesinan, cuando los procesos quedan muy invisibilizados. A mí me parece que es importante que generemos canales de visibilización de múltiples
voces, estas múltiples acciones de manera, o sea, en todas las regiones, en todos los países, generar canales a través de los cuales podemos nosotras ampliar estas voces, ¿no? Esto desde los medios alternativos de comunicación. Hoy es muy fácil grabar con un celular lo que está pasando en un lugar muy, muy remoto y poderlo pasar a través de las redes. Entonces, estos tejidos que deberían de fortalecer, tejidos virtuales que puedan amplificar estas voces, ¿no? Por un lado. Por otro lado, este tema de las alianzas norte-sur, pues creo que es un desafío bien grande, ¿no? Bien enorme, como la misma compañera lo planteaba. Hay situaciones de privilegio con siempre a mí me molesta un poco cuando decimos, a ver, hagamos ruido en el norte porque ahí nos van a escuchar, porque en el sur no te han de escuchar. Entonces, es siempre complejo porque sigue sosteniendo una estructura colonial de dónde se escucha y por qué se escucha, a quién se escucha, ¿no? Entonces, eso me parece que siempre es complejo. Sin embargo, creo que sí es vital el poder ver que las luchas no son aisladas. La problemática del agua, la pérdida del agua en una comunidad tiene un eco muy grande a nivel global. Tiene que ver con los sistemas globales. Entonces, yo creo que sí es clave, a pesar de que hay un patrón colonial todavía, el poder juntar estas dos dimensiones, de lo local con lo global, desde los recursos, ¿no? O sea, vivimos en un mismo planeta. Si se pierde un lago en Bolivia, tiene un efecto o está hablando de algún problema a nivel global. Entonces, creo que es ser un poco más conscientes de la dimensión que implica los efectos en el ambiente, ¿no? Que no solamente es que una comunidad no tenga agua, sino que hay un cambio global y es necesario actuar frente a esto. ¿Cómo tejer estos puentes? Yo creo que es una alianza permanente de descolonización permanente de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Sherry, do you have anything to add? O también Berta, si quieres agregar algo. Are you asking? Just if you had anything to add, if not, we can move. ¿Tiene algo que añadir? Estoy de acuerdo con Elizabeth. Se trata de un tema muy complejo porque la gente no siempre nos pregunta qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, y esto es una dinámica muy compleja. Pero sí quisiera traer su atención, y ya se mencionó aquí en el chat, es que lo con lo que está trabajando con Kairos a nivel de la extracción de la madre tierra, y cómo esto nos puede dar una manera de conectarnos y apoyar a las mujeres en el mundo entero. Ahora se lanzó un enfoque para Latinoamérica. Queremos traer también la perspectiva canadiense para abrir espacios a las mujeres para que compartan historias, estrategias, que trabajen conjuntamente también para apoyar la investigación. Pero lo que sugeriría es tratar de identificar algunos grupos localmente para llegar a cosas muy prácticas. Por ejemplo, hay este relato muy lindo de este aliado, un amigo mío, una amiga mía, ella vio mujeres que estaban haciendo un bloqueo, una protesta, no sé, no quiero, pero bueno, eran abuelas que se habían movilizado contra esta compañía y quería ya ver de qué se trataba. Entonces iba a ir a verlas, visitarlo, preguntándose qué es lo que puedo hacer, decía ella. Y alguien dice, necesitamos madera para hacer una fogata. Y dijo, pues cosas tan sencillas como esas podrían aportar. Pero necesitamos concentrarnos sobre esas historias. Elizabeth tiene toda la razón. Estas historias no se conocen aún en Canadá. Nunca se oye hablar de lo que pasa sobre el terreno. Se hablan las versiones, se oye sobre las versiones oficiales, pero no lo que sucede en el terreno. Y atraer la atención a lo que se está haciendo. Y aquellos que están en situaciones privilegiadas de poder, miren en su propia casa y vean qué es lo que está yendo, que está haciendo.
Si algo está sucediendo en su vecindario, ¿a ustedes lo consultan? ¿O algo que amenace la integridad de los ecosistemas? ¿Cuál es la participación ciudadana en todo esto? Y estas son nada más cosas prácticas y nada más quisiera llamarse la atención a todo lo que ya se está haciendo, porque es a través de webinarios como estos que hay aprendizajes internacionales, se comparten ideas y podemos ver cómo podemos apoyarnos unas a otras. Y cualquier financiación que ustedes vean en los medios, en las redes sociales, sobre todo para apoyar financieramente, para contratar abogados y proteger a las mujeres que han sido arrestadas o bien ayudarlas en todos sus procesos. Eso ayuda. Muchísimas gracias. Nuestra segunda pregunta es para Sherry. Y creo que Berta y Elizabeth también pueden responder en su contexto y podrían añadir algo. Y dice, ¿cómo podemos trabajar con los oficiales pues, del gobierno, como por ejemplo en Alberta, que están pasando leyes en unos momentos donde la gente por la pandemia no se puede reunir? Entonces, esa es la pregunta. Eso también lo que dije anteriormente, es a nivel que cómo se utiliza la pandemia para estos fines. Pero miren lo que está pasando en los Estados Unidos, que también en Canadá se está haciendo. Me gustaría que hubiera también de indignación que hay por los asesinatos de personas negras o indígenas, pero eso, la pandemia no les impidió ir a protestar. Alberta, la provincia de Alberta es una provincia muy interesante y lo yo que haría es tratar de entrar en contacto con los pueblos indígenas que están involucrados en esas luchas. Otra de las organizaciones se llama los pueblos sin es un grupo de pueblos indígenas de acción climática y creo que ahí las mujeres indígenas son como se han encontrado atrapadas entre este tipo de colonialismo de la provincia de Columbia Británica y de Alberta, y siempre tenemos que contrarrestar con hechos sobre los daños, los prejuicios que se están causando, sin mencionar, claro, y la relación también que hay con los cambios climáticos. Creo que eso también se aplica a nuestras hermanas del sur, nuestras compañeras del sur, de veras de que quizá tendrán algo que añadir a eso. La pregunta es, ¿cómo podemos seguir resistiendo y siendo resilientes frente a gobiernos autoritarios o ahorita que no podemos salir a marchar? ¿Qué nos sugieren de hacer? Elizabeth, ¿estás todavía con nosotros? Sí. ¿Y Berta? Sí. Sí, bueno, en realidad lo que decía también Sherry es verdad, ¿no? Hay una capacidad de movilización más allá de las restricciones de la pandemia. Una cosa que pasa en este momento con la pandemia es que nos han militarizado por todo lado y nos han infundido un miedo brutal. Todos tenemos miedo al otro, tenemos miedo a salir y tenemos un total control del ejército, de las policías y de la policía que está en nuestras calles, que está en relación a estos temas que pasa en otros sitios, que ha pasado también en el caso de Honduras. Aquí los permisos para que la mina siga trabajando son igual, hay unas exposiciones virtuales en las que van, sacan permiso y siguen funcionando. Mecanismos de control. Yo creo que el escenario en el que estamos ahorita es como el escenario más extremo, ¿no? El escenario extremo en el que nos han puesto en una situación de guerra, es decir, estamos en guerra contra un enemigo invisible y este enemigo invisible nos puede atacar a todos
actual. Ese es el escenario que usamos. Este escenario es un escenario muy inmovilizador. Sin embargo, me parece que nuestros pueblos, en el caso de Bolivia, por ejemplo, y me imagino que también en los otros lugares, nos negamos a esa inmovilización y nos negamos a quedarnos con miedo, ¿no? Porque venimos de historias que en las que los pocos beneficios que tenemos a nivel de derechos los hemos conseguido peleando. Entonces, a mí me da la sensación que este escenario tan adverso es el que nos está moviendo formas alternativas de protesta, nos están uniendo también de esta necesidad de crear tejidos solidarios mucho más fuertes que nos permitan tener acciones de defensa. Y en el caso nuestro, por ejemplo, las comunidades indígenas han empezado a cerrar los territorios indígenas, pero también acaban de sacar un protocolo de cuidado de la comunidad que tiene que ver con evitar precisamente la entrada de los mineros que han de llevar por estos tránsitos protocolos propios, seguridad del territorio, seguridad del puerto y desde las alianzas concretas. Muchas gracias. La próxima pregunta es para Elizabeth y también para Berta. En vista de los ejemplos y otros en la región, hay una fuerte interconexión entre el abuso de la industria extractivista y la cultura patriarcal. Existen iniciativas de índole feminista con que se encuentren trabajando para poder conciliar y fortalecer la lucha feminista desde el punto de vista indígena que sufre abusos de la industria extractivista. Yo cortito para darle paso a Berta después. Bueno, en los últimos 10 años, en el caso de Bolivia, se han roto mucho las estructuras sindicales orgánicas propias, pero sin embargo también se han empezado a fortalecer organizaciones y colectivas de mujeres indígenas, mujeres campesinas y mujeres urbanas, estudiantes urbanas en todo el país, ¿no? Hay colectivos, hay una organización, por ejemplo, las mujeres defensoras del medio ambiente y contra la minería, que están trabajando en gran parte de zonas mineras. Están las organizaciones como, por ejemplo, territorios feministas, que es una colectiva que se llama así. O sea, hay varias organizaciones de mujeres que se están aliando y la alianza es buscar la alianza urbano-rural, porque lo que nos hemos dado cuenta es que podemos ser solidarias entre urbanos y rurales, pero es necesario tener puentes de conexión mucho más fuertes. Entonces, por ejemplo, la lucha de Tarija, que es una comunidad que está al sur de Bolivia, hacia Tarija, contra la expansión petrolera, es una lucha liderada por mujeres en procesos de mucha violencia, en procesos de mucho hostigamiento, de mucha criminalidad. Y esto ha generado que logremos crear alianzas urbanas rurales que permitan sostener las luchas, amplificar las vocerías, no tomar la vocería, sino amplificar las vocerías legítimas y generar desde este lado movimientos de resistencia mucho más sostenibles, más respaldados y cuidados también. Muchas gracias. Berta. Para nosotras ha sido como un proceso de mucho aprendizaje, el análisis también feminista para las mismas organizaciones indígenas, donde también existe esa misma opresión interna, patriarcal, que está también muy arraigada. Entonces, bueno, yo creo que para las organizaciones que creemos en la justicia, también es importante el caminar hacia la justicia feminista, esta lucha antipatriarcal. Para nosotras, en el COPIN, y una, digamos, de los aportes que hizo la compañera Berta Cáceres fue esto de pues no ver las luchas de manera monotemática porque solo es de los pueblos indígenas o solo es de las mujeres, sino que es una lucha integral donde van muchas luchas, y que también el COPIN ha trabajado fuertemente no solo por reivindicar nuestros derechos o posicionar nuestras necesidades, sino también por aportar a un proceso democratizador en Honduras. Y eso ha permitido un movimiento más amplio, articulado, que hoy mismo igual tiene muchísimos desafíos producto del contexto que estamos viviendo en nuestro país.
Bueno, aquí hay varios espacios de articulación entre las mujeres indígenas, garífunas, mujeres con otras identidades, también feministas, juveniles, estudiantiles, en donde, bueno, justamente se dialoga de esto. Pues no es fácil, no es que ya se tiene todo resuelto, ¿verdad? Porque a veces no por estar en un mismo lugar es que pues ya las luchas instantáneamente se articulan o se empieza como a actuar en todos los desafíos que tenemos en nuestro país. Pero sí, digamos, son ejercicios importantes donde eso, digamos, volvemos a eso de estas luchas integrales y que creo que dan muchos aportes y que, bueno, o por supuesto hay un contexto hondureño, pero a nivel mesoamericano también hay estas mismas realidades y estos mismos esfuerzos por tratar de articular estas luchas antipatriarcales que van incluso más allá de la identidad de las mujeres, sino que pues también están muchas otras identidades y espacios en esta lucha. Muchas gracias. My next question is for Sherry. What can we and should Canadian... ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos ayudar a la resistencia de las abuelas indígenas en Nueva Escocia. Su micrófono, Sherry, por favor. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué es lo que podemos hacer y qué podemos aprender como sociedad canadiense de la resistencia de las abuelas indígenas? Creo que hay mucho que aprender. Yo creo que en ambos casos, aquí en la costa este nuestra, ha habido algunos éxitos, algunos pequeños pasos que se han dado. Una de las lo que diría es cómo la ley siempre está a favor de todas las corporaciones. No estuvo en el bloque de preguntas de aquí, pero en el chat había una pregunta sobre el Tratado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, pero nosotros tenemos la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y aquí estamos con todo y todo, 10 años más tarde. Y siguiendo luchando para poder obtener tales derechos. No quiero que se me oiga pesimista, pero ¿qué podemos aprender de las abuelas? Es que todas las luchas por la equidad y que las luchas en diferentes proyectos. Lo que es contradictorio con los gobiernos canadienses es que tenemos gobiernos federales, gobiernos provinciales, y en nuestro caso, en Nueva Escocia, es que el gobierno actúa como un organismo reglamentario, son los que dan los permisos, etcétera, pero al mismo tiempo están defendiendo las mismas compañías que se supone que tienen que establecer normas y regulaciones para ellos. Entonces es una gran contradicción. Entonces todas las cuestiones del gas natural, cuando sucede que que este proyecto puede ser perjudicial, puede ser dañino para la ecología natural. Hay un concepto de lo que llama de mitigación, pero no hay consultas porque parece que no hay manera de nada más oponerse porque te dicen, no, pues vamos a establecer medidas de mitigación o de atenuación. Para las mujeres indígenas es como, por ejemplo, no quiere decir que si tengo cáncer en un dedo no me va a atacar todo el cuerpo. Y es precisamente lo que sucede con el medio ambiente. Creo que hay mucho que aprender, que se puede aprender de ellas.
y también de la lucha de las mujeres indígenas, que están tan arraigadas, tan de veras enraizadas en sus maneras ancestrales, sus tradiciones ancestrales, y lo que veo con las abuelas Mi'kmaq, que están de veras muy arraigadas en la ceremonia. La ceremonia no es nada más una cosa rutinaria, sino que hay relatos increíbles a través de esas ceremonias. Y eso se los tendremos un sitio web donde se van a presentar todo esto, pero que espero que saldrá pronto. Por ejemplo, historias de cómo los elementos naturales las han ayudado en su lucha también. Entonces, yo diría que la ley, el respeto de las ceremonias, pero siempre de examinar la legislación en lo que escribí sobre la descolonización. Critico un poco la cuestión de los derechos humanos, porque los derechos humanos pueden manipularse para favorecer a las grandes corporaciones y parece haber una jerarquía de derechos corporativos, pasan a veces antes que el derecho al agua, el derecho a una casa, el derecho a eso. Tristemente se nos acaba el tiempo. Solo les quiero recordar a los participantes de registrarse para nuestro último seminario el 9 de junio sobre una transición justa. Les enviaremos un correo electrónico con la grabación del evento junto a una encuesta de opinión. Esperamos tener noticias suyas para poder mejorar en el futuro. Y ahora dejaré a mi colega Anne-Marie que diga unas palabras para terminar nuestro evento. Thank you, Victoria. Thank you, everybody. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Sherry, gracias Berta, gracias Elizabeth. Fue algo de una gran fuente de inspiración el escucharlas y muy conmovedor y también y me siento con muchísimas nuevas energías. Quisiéramos gracias a nuestros intérpretes, que no siempre fue tan fácil porque había problemas de sonido un poco, pero muchas gracias a Magali y a Pat, que nos han ayudado a que todo el mundo pueda oír bien lo que dicen nuestros panelistas. No se olviden inscribirse en el próximo webinario, que es dentro de una semana, y mayor información tendrán en el chat. Y también van a recibir la grabación. Con la grabación les vamos a mandar una pequeña encuesta para que nos den su opinión, que es lo que apreciaremos mucho. Y conocer más lo que es nuestro foro, nuestro proceso. Hay una guía de diálogo que hemos elaborado, uno sobre Laudato Si y otra es también vivir con límites y vivir bien, que eso también toca temas de mucha actualidad. Eso también tendrán en la ventana del chat. Estamos también estableciendo, como decía, una guía de diálogo que se llama Escuchar las voces indígenas, que va a estar, lo tendremos listos en septiembre, entonces esperen que salga Sherry nos va a ayudar con eso y lo hablaremos con Sherry al respecto. Y finalmente acabamos de publicar el último número de Open Space, nuestra revista, y en esta publicación se va a hablar de la pandemia del COVID y cómo se puede escuchar como una crisis aguda que que revela una crisis crónica mucho más profunda, que revela al mismo tiempo la fragilidad, la injusticia de un momento que está marcado por crecientes desigualdades sociales y una destrucción ecológica. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Canadian Jesuit International y también por Kairos y las iniciativas Justicia Económica Canadienses. Gracias, Jenny. Gracias, Victoria. Gracias, Elizabeth. Gracias, Berta. Y gracias a Sherry. Y muchas gracias a todos y todos los que participaron. Muchísimas gracias.